porque siguen pasando cosas. Y continuamos acá en Tarde y Poco y ahora llegó el turno con Romina Diurno. ¿Cómo estás, Roy? ¿Todo bien? Bien. Soleada. Bueno, soleada, fin de semana lindo, por suerte nos tocó. Se puede disfrutar un poco. Había como oportunidades de que saliera el sol, así que pasó. Y bueno, pasan cosas, ¿no? Siguen pasando cosas. Sí, lo primero, venía pensando que bueno, hay que seguir haciendo mención a que se sigue dando el debate de la despenalización y legalización del aborto. Se sigue hablando del tema. Digo, eso sigue estando en tema, explotó, y además a mí me reconforta mucho ver cómo el pañuelo verde se instaló en algún punto para quedarse. Sí. Eso ha como transversalizado todas las luchas, porque he participado incluso de algunas manifestaciones esta semana que no tenían que ver con el aborto, y el pañuelo estaba en todos lados. Sí, se ve en las calles. Se ve en las calles. Y eso es un cambio cultural, y eso es muy importante que haya sucedido, independientemente de que se dé o no después en este debate la despenalización y la legalización. Sí, seguro que sí. Pero bueno, en realidad hoy quería hablar de un hashtag que estuvo circulando estas semanas que se llamó Cuéntalo, que en realidad fue a raíz del jueves 26 de abril se conoció el fallo en realidad la sentencia de la causa La Manada, que es un caso en España en el cual 5 hombres violaron a una chica de 18 años, pero los jueces consideraron que no fue violación y que ni siquiera hubo violencia porque ella no demostró resistencia. Hay una filmación del hecho, pero bueno, eso fue a lo que llegaron los jueces de España. Y a pocas horas de darse a conocer este fallo, que fue tan doloroso para la víctima, pero también para todas las mujeres víctimas de violación y para todas las mujeres en general, porque en realidad este fallo lo que nos da, en algún punto baja un mensaje del Estado, en este caso el Poder Judicial, pero es el Estado diciéndole a todas las mujeres cómo tenemos que reaccionar o cómo deberíamos reaccionar en una violación, cómo deberíamos comportarnos en una violación para que nos crean. Claro. A partir de una interpretación que ellos hicieron. Exactamente, de los hechos, ¿no? Sí. Es un mensaje aleccionador de que si no demostramos resistencia, si no nos defendemos, si no gritamos, digamos, si el Estado, te estás dejando, hay consentimiento, no, exactamente. Entonces, para que se nos reconozca como víctima, el Estado nos dice, con este fallo así deben actuar, ¿no? Y en este sentido es muy importante que durante este caso la sociedad española acompañó mucho todo el proceso judicial, acompañó a la víctima, ¿no? Y que ni bien se conoció esta no condena, porque fueron todos absueltos, en realidad hubo, condenas por abuso, por un abuso menor, no por violación. Pero no es lo que la víctima estaba demandando, lo que la sociedad además quería. Y inmediatamente que se conoció el fallo salieron a la calle un montón de mujeres y un montón de varones también con la consigna Yo sí te creo. En este sentido también, para acompañarla y para dar cuenta de que la sociedad ya tampoco deja pasar tanto. Bueno, la justicia no puede ser tan impune, digamos. Vamos a estar ahí también mirando y poniendo un ojo en la justicia y vamos a estar apoyando a las víctimas, y esa movilización es necesaria para que se conozca en el resto del mundo cómo opera cuando decimos el sistema patriarcal, ¿no? También opera desde la justicia, también opera principalmente desde la justicia y desde el Estado. Y lo que esto nos hizo darnos cuenta también es que este es un mensaje machista, este es un mensaje misógino del Estado, que deja absolutamente sola a una víctima. No solo en este sentido, no con toda una sociedad acompañándola, pero descree de su relato, ¿sí? Claro. No es el modo en que tendría que haber reaccionado para que sea una víctima. Esto es lo que nos está diciendo. Que así todos nos estamos enterando porque la sociedad lo ayudó a viralizar. Exactamente, porque además durante el proceso judicial, estos pibes, los 5 varones violadores, contrataron detectives y abogados y demás para controlar a la víctima, para sacarle fotos en momentos de su vida privada, para demostrar que la víctima no la había pasado tan mal, y eso no había sido una violación, puesto que hoy había fotos donde ella se estaba riendo, bailando en un boliche, ¿no? Como desacreditando su relato a través de su conducta actual, que además había pasado un tiempo. Pero digo, más allá de esto, lo que los imputados o los procesados, los sospechosos, intentaron demostrar era que era poner a la sociedad de su lado, ¿no? Sí, ellos viralizaron un poco la situación, pero al revés. Y en cambio la sociedad salió a respaldar eso, y eso también es muy importante, ¿no? En esta consigna del Sí te creo. Que sí, que seguramente hay casos que
la sociedad no ha tomado la conciencia Ujú. y la justicia ha actuado como Totalmente. ha querido. Y miles de casos, porque nosotros podemos ver aquellos que se viralizan, aquellos que Claro. por algún motivo tocan alguna fibra de la sociedad y nos sensibilizamos todos, pero saben todos los que no hay. Por eso, Y también sí. hay una cuestión de clase ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas veces hemos visto que acá cuando explotó el Ni Una Menos, fue porque porque falleció, porque asesinaron a una chica y no cuando asesinaron a otras chicas, ¿no? Que no llegan a conocerse, porque Claro, es sí. un Sí. caso por día. Sí, exacto. Entonces es como muy difícil seguir y movilizar a toda la sociedad todos los días por cada caso. Pero lo importante es que estos casos de algún modo marcan un quiebre, un paradigma, algo se transforma socialmente. Y en los días posteriores a la difusión de ese fallo de la manada, una periodista catalana, Cristina Fallarás, a partir del relato de otra periodista, Virginia Alonso, que contó que a los 13 años sufrió un abuso en un colectivo en Inglaterra, esta otra periodista pone el hashtag Cuéntalo y dice: subo este hashtag porque estoy segura que casi la totalidad de las mujeres en algún momento de nuestra vida vivimos una situación de abuso, violencia, acoso, violación, femicidio, lo que sea, en nuestra vida. Y ese hashtag se hizo viral en horas. En cuestión de horas explotó y Argentina se convirtió en uno de los países con mayores mensajes compartidos en Twitter especialmente. Se contabilizaron 341.200 mensajes en 24 horas en Argentina. Es decir, ese número, 341.200 mujeres en 24 horas publicaron una situación de la que fueron víctimas. Claro. Imagínense todas las que no se animan a contarlo, todas las que ni sabían de la campaña no lo cuentan en las redes. Pero digo, ese número tan grave, tan extenso, Sí, es alarmante, la verdad. es alarmante, Sí, claro, tiene que sí, hacernos sí. pensar en esto, digo, si leen los relatos, quienes puedan, porque realmente es doloroso, realmente los relatos son de una crueldad tan grande que lo que se visibiliza es, en muchos casos, la impunidad de la que gozaron los abusadores, los violadores, los varones violentos, y la impunidad también del Poder Judicial y del Estado, que actúa sin ningún reparo, también desde esta mirada machista, misógina, en donde se le pide a la víctima que demuestre que es víctima, ¿no? Claro. Muchos de estos casos sucede eso. Y también calculemos que por ahí ese número que representa Argentina también es un poco de la necesidad o posibilidad que tiene hoy mucha gente de salir a hablar, o por ahí de la contención que está pudiendo tener hoy. Totalmente. También lo podemos mirar desde en ese este lugar. sentido, como estamos viendo un cambio de época donde esto se puede hablar, por suerte, las mujeres víctimas se sienten acompañadas por una gran parte de la sociedad, por el movimiento feminista desde ya, que es el que puso este tema en agenda, pero además el que abrió una forma de acompañar a estas mujeres y habilitó eso, porque antes una mujer contaba esto, digo, un ejemplo muy bobo, pero hace mucho tiempo una actriz, así más tipo vedette, Cintia, y no me acuerdo el apellido, Fernández, no sé, una chica jovencita. Cintia Fernández puede ser, sí. Ella denunció a Tristán por una situación, ¿se acuerdan de Tristán? Sí. Por una situación de abuso, hace como 10 años de eso, y nadie le creyó, y nadie, bueno, un escándalo, lo que fue, era una escandalosa la como piba, que, bueno, era parte del ambiente es bancarse parte del ese tipo de ambiente cosas y de última también. voz, o sea, no tenía ninguna credibilidad ni ninguna legitimidad que una mujer que además estaba en un ambiente donde se ponían en bolas, eso ya la ponía en un lugar donde, bueno, bancátela, Claro, ¿no? exactamente. Claro. Era una cosa así. O donde todo lo que se hace es para tener más exposición y Exactamente, cámara o lo que totalmente, sea. totalmente. Era visto de esa manera. Sí, Hoy sí. es una víctima. Hoy esta parte de la sociedad española que salió con la consigna "yo sí te creo", lo que viene a decir es esto, ¿sabes Claro. qué? A partir de ahora le creo a la víctima. Siempre hay que creerle a la víctima, porque también está esta otra campaña, que es también un dispositivo de descreerle a la víctima, ¿no? Buscar hasta dónde está este caso Calú Rivero, que acá fue tan mediatizado, Sí, ¿no? sí. Pero digo, para pensar en los casos que ni se conocen, pero si una piba con ese poder, con ese acceso a las cámaras y a los medios, se tuvo que ir a vivir a otro país porque nadie le creía, porque no quería vivir más imagínense qué posibilidades tiene una persona que no tiene acceso a la justicia, que no tiene acceso a la educación, a la salud, digo, para relatar, que le crean y que la asistan. Sí, Nada. seguro, ¿no? Entonces, yo quería compartir solamente 3 de estos relatos muy chiquititos, sí. porque en Argentina se dio una particularidad que fue la de hablar por aquellas que ya no están. Claro, yo en Facebook, yo no tengo Twitter, pero no lo uso, y se trasladó, muchas de las historias se trasladaron a Facebook como captura de Twitter. Y la verdad es que en un momento tenía el inicio con muchas capturas de esas de la gente que iba compartiendo. Y era más que nada eso. Cuestiones que han pasado de chicas que murieron y que, bueno, no lo pueden contar, entonces... Y otra persona toma esa palabra y dice, la voz de la persona. Exacto, las voces de las que no están.
que fueron casos muy claros, que uno dice, tengo 17 años, fui a una fiesta con mi amiga, me drogaron y se turnaban para violarme. Todos me pegaban hasta que quedé inconsciente. Me mataron y me tiraron cerca de un predio. Lo cuento yo porque Melina Romero ya no puede. ¿Se acuerdan de Melina Romero? Una piba que asesinaron en un grupo de personas que los medios titulaban una fanática de los boliches que dejó el secundario, ¿no? Sí, También eso, la sí. revictimización. Tengo 16 años, me obligan a consumir cocaína y marihuana, me violan 2 tipos y me empalan hasta matarme de un paro cardiorrespiratorio, lavan mi cuerpo y me dejan en la puerta de un hospital. Un año después, los médicos niegan todo. Lo cuento yo porque Lucía Pérez ya no puede. Este caso fue uno de los que disparó además una de las movilizaciones más grandes del 3 de junio. Y con esta, la última, tenía 11 años, iba camino a encontrarme con unas amigas, no pude porque me secuestraron. Días después aparecí muerta en una bolsa, violada. La policía estaba metida. Hasta el día de hoy mi caso sigue sin esclarecerse. Lo cuento yo porque Candela Rodríguez no puede. 11 años, ¿no? Estos casos... Se te pone la piel de gallina realmente. Sí. Y yo digo, la verdad, leí muy pocos, porque sí, todos son así, relatos crudos. fuertes, y es muy sí. difícil seleccionar también porque todos son, incluso muchos no son relatos así, son relatos de las violencias cotidianas que viven las mujeres. Sí, sí, Entonces, sí. esta campaña, lo que decíamos, me parece que tiene que hacernos ver la gravedad de la situación en la que nos encontramos, lo extenso de este problema, digo, no es en un lugar en particular, es en todo el país, en todo el mundo. El hecho de que todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas vivimos o vamos a vivir una situación de abuso, de violencia machista, sexual, misoginia, digo, alguna situación lamentablemente o hemos pasado o pasaremos. Sí. Y tiene que hacer reflexionar, y con esto voy a cerrar porque es lo que más me importa, sobre todo a los varones, ¿no? Sobre sus propias prácticas machistas, violentas y misóginas, las más pequeñas, las más chiquitas, en todos nuestros ámbitos, porque ese es el caldo de cultivo que sostiene y habilita estas otras violencias. Entonces tienen los varones que tomar conciencia y no ser más cómplices cuando un compañero amigo maltrata, humilla, denigra a una mujer. Necesitamos más varones que empiecen a condenar a sus pares. Eso es lo que necesitamos. Claro, sí. No, correr, no apoyar como unos... O no callar tampoco. No callar, no ser cómplices, porque en realidad Sí. lo que vemos es que no solo hay un incremento de la violencia machista, sino que hay un incremento de la crueldad machista. Los casos son crueles, la crueldad en esos hechos violentos es gravísima. Sí. Y esto finalmente hay una antropóloga feminista, Rita Segato, que recomiendo a todos que la lean. Ella habla de pedagogía de la crueldad, ¿no? De que los varones en la construcción de su masculinidad se les exige un monto de crueldad en sus relaciones entre los géneros, en sus relaciones con las mujeres, pero también con sus pares, ¿no? Y van aprendiendo que tienen que ser crueles como varones, que esa es la masculinidad hegemónica. Contra eso es lo que necesitamos que los varones vayan, digo, que estos varones que se ponen el pañuelo verde, que van a las marchas, que acompañan, que dejen de ser cómplices con sus pares, que empiecen a señalar a ese compañero que actúa de esta manera, no callar más, porque tenemos que dejar de mirar a las mujeres, correr el ojo hacia los varones, hasta ahí me parece donde se necesita el cambio para que realmente podamos erradicar la violencia. Sí, como decimos siempre, todavía hay una generación de conceptos que todavía tiene que morir, y sobre todo con este tema que sigue ocurriendo y que fue instaurado como chip en muchos. Totalmente, y que va a llevar, imagínense que esta masculinidad se empieza a deconstruir, ya vemos otras masculinidades y que los varones ponen en cuestión algunos mandatos, pero otros los reproducen y por temor, por vergüenza, por el lugar donde queda el varón que se niega a reproducir eso. También, pero bueno, ese es el quiebre que los varones tienen que hacer. Que es parte de esa construcción cruel que también lo afecta a los varones. Sí, seguro. Tiene un costo en los varones. Sí, bueno, esta desconstrucción va a llevar su tiempo, pero yo creo que vamos a hacer. Sí, vamos para allá. Y quería por último decir que siempre para dar un dato, que recordemos que está el 144, que es una línea de atención gratuita que funciona a las 24 horas en todo el país para mujeres que estén sufriendo violencia de género o para un familiar que quiera saber cómo intervenir, se puede asesorar en esa línea. Perfecto. Bueno, me encantó. Muchísimas gracias. No, a usted. Hasta acá Romina Diurno, psicóloga especialista en género en Tarde y Poco.